La vida me ha puesto en un lugar privilegiado, la verdad, porque me ha tocado vivir, presenciar, estar en lugares y en situaciones que, si habría que calificarlas, van desde lo más bajo, desde lo más humilde, hasta lo grandioso, hasta el tope del mundo. Y yo no pertenezco ni a uno ni a otro. Ayer hubo una junta, un encuentro importante con gente del alto mundo, gente de estos que dictan lo que pasa, lo que se hace, cómo se hace, cuándo, cómo y cuánto cuesta. Por supuesto, y cuánto se llevan a la bolsa. Una junta del más alto nivel imaginable, entre empresas y organizaciones. Y para mí fue revelador darme cuenta la situación en la que estamos todos en este mundo, en esta vida. Eh, Ayer estaba escuchando la propuesta de este empresario muy importante acá en Estados Unidos, acerca de una nueva plataforma relacionada con deportes. Una presentación totalmente profesional, totalmente convincente. Todos los que estábamos en esa mesa, incluidos grandes campeones, grandes dirigentes, estábamos incrédulos ante lo que estábamos escuchando. Era la solución a muchos problemas. Lo curioso es el ángulo que desde el que partía toda la ponencia de esta persona. Él hablaba muy en los tiempos, o sea, como se habla en estos tiempos, lo que importa en estos tiempos, las redes sociales, el involucramiento, la conexión de la gente, el engagement, como dicen aquí en Estados Unidos, el atrapar a la gente para que vean tu canal, para que vean tu propuesta, para que vean tu producto. Y claro, estábamos emocionadísimos y de pronto me llegó esta imagen de lo que realmente somos. Seguimos el ritmo, seguimos la batuta del que nos dice cómo hacer las cosas. Él estaba hablando de algo de lo que yo estoy completamente en contra, de atrapar al mundo, de atrapar a la gente, por lo menos al sector que tiene que ver con el tema en cuestión, de seguirnos teniendo atrapados en el teléfono, en las redes sociales, en estar aquí, en estar viviendo en la pantalla, en estar consumiendo lo de la pantalla y en estar con nuestra atención plena a esto que el 95 o 98% de lo que vemos aquí son mentiras, y si no son mentiras, son verdades enfiladas, enfocadas a tenernos ahí, a tenernos atrapados, a tenernos presentes en eso. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Por otro lado, era verdad lo que estaba diciendo. Es inimaginable el nivel al que ha llegado la tecnología, los avances para mostrar, para desarrollar un producto, para hacerlo asequible a todo mundo. Entonces estaban los dos lados de la balanza. Estaba este lado así
de los que no queremos estar atrapados en eso. Y por otro estaba la solución real a un gran problema. Estoy hablando de la calificación de peleas de box por los jueces, hacerlo creíble, en fin. Entonces, fue sorprendente estar con emociones encontradas por la veracidad y porque realmente es un producto importante, porque realmente va a hacer una diferencia, porque va a dar credibilidad a un deporte, al boxeo específicamente, porque va a solucionar problemas de hace muchas décadas, muchas décadas, tratando de solucionar este asunto que es el calificar una pelea. Pero a la vez, este hombre estaba hablando de un ángulo muy moderno, completamente contemporáneo, y del que todos nos queremos salir, pero entonces nos está regresando a él, nos está amarrando. Y en ese, en ese momento me llegó a la cabeza la imagen de la película de Men in Black, Los Hombres de Negro. Cuando abren un casillero hay una ciudad de pequeños personajes así chiquitos, peludos, ojones, que rinden culto a un reloj que está arriba en una torre. Todos hablan al mismo tiempo, todos dicen lo mismo, todos reaccionan igual. Les quitan el reloj, ¡ah! Les ponen otro reloj, ¡ah! Así estamos. Esa es la humanidad, ese es el mundo en el que vivimos. Anoche este señor nos puso ese reloj. Y ahí estamos, empresarios, campeones mundiales, gente de tecnología, gente importantísima, en verdad, les digo, importantísima. Estamos ahí aplaudiendo al reloj que nos acaban de poner. Y al mismo tiempo es importante, es verdad. Entonces así es como estamos. Así es como, digo, mucha gente dirá, así es como nos tienen. No, bueno, así es como nos tenemos, porque está en uno elegir, está en uno dar credibilidad, dar confianza, dar dinero, dar nuestra atención, en muchos casos dar nuestra vida a esto que estamos viendo, a estas opciones que nos están presentando. Entonces, todo el mundo habla de la iluminación, el despertar, la evolución, esto y lo otro. Y pues yo regreso a lo que siempre he pensado. Lo ideal está en el centro, lo ideal está en medio de todo. Hay que agarrar lo que necesitamos de lo espiritual, hay que agarrar lo que necesitamos de lo mundano, de lo terreno, porque no existe uno sin el otro. Bueno, por supuesto. Dirán, no, ¿cómo no va a existir lo espiritual? Lo espiritual es eterno. Ok, de acuerdo. En este momento que somos humanos encarnados en este cuerpo, en esta tierra, tenemos esas dos opciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que abrir los ojos. O sea, no es que haya una solución, no hay una solución fácil. Y estoy hablando en el contexto social, mundial y todo eso. La solución es personal. Esto es algo que todavía no acabamos de entender. Porque lo que uno ve, a lo que uno le pone atención, es lo que existe realmente. Realmente. Yo no entendía cuando decían, si no lo ves no existe, si no le pones atención no existe, solamente lo del presente existe. Y voltea uno y ves un avión pasar y sabes que adentro de ese avión hay una persona asomándose por la ventana y no la ves, pero no existe, entonces sí existe. Entonces, ¿qué está pasando? Todo es cuestión de
conciencia, todo es cuestión de poner de dimensionar todo lo que tenemos y agarrar lo que nos importa, lo que queremos, lo que somos nosotros, lo que nos puede identificar, lo que nos puede hacer ser uno mismo. Ser uno mismo es lo único que importa en este mundo. Entonces, la lección de ayer fue brutal, brutal, porque nos tienen agarrados, pero no nos podemos soltar. No podemos. Lo que podemos hacer es abrir los ojos, hacer nuestra elección, poner nuestra aportación donde nosotros la queremos, donde nosotros sabemos que nos importa a nosotros, que nos hace un bien. El miedo siempre es el que marca nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestras acciones. Es lo que nos tiene también en duda, nos tiene parados, nos tiene atorados. Pero teniendo los ojos abiertos, practicando un criterio que vaya con uno, que esté acorde a nuestras creencias, a nuestra idea de vivir la vida. Yo creo que eso es lo más importante. Definitivamente no nos vamos a soltar de esas cadenas en general, en sociedad, no todavía, pero sí nos podemos, pero en lo individual sí. En lo individual sí podemos. Entonces, parte de lo que es mi trabajo es estar encadenado a eso. Entonces, lo que yo elijo en este momento es no estar encadenado emocionalmente. Me voy a encadenar para, con lo que yo tengo, con mis habilidades, con mis herramientas, tratar de hacer el bien, tratar de ayudar y empezar a esclarecer, quizás por ahí salga algún indicio, alguna llave, alguna clave que nos pueda, alguna llave del candado, del grillete que traemos en las manos y en las piernas. Entonces, creo que tener los ojos abiertos, a veces, por supuesto, el no emitir juicios prematuros, el no emitir juicios en general, se supone que es lo ideal. Pero bueno, a veces tenemos que emitir juicios para proceder en cuanto a nuestras elecciones de vida, de cómo y por dónde vamos a caminar. Entonces, yo creo que esta multidimensionalidad ayer fue muy clara, fue evidente lo que estaba pasando ahí. Entonces, y repito, yo volteaba a ver a los que estaban en esa mesa, que eran 15, 17 personas quizás, y todos estaban atorados en una sola capa de esta realidad, en una sola capa de la cebolla que constituye la vida, el mundo, repito, la realidad. Entonces, me siento agradecidísimo y muy, muy afortunado de poder haber tenido, un instante de cambiarme de canal, de capa, y ver otro lado. Yo no digo que es mejor o peor, pero es una visión más amplia de lo que está pasando. Y eso es importante porque nos puede dar herramientas para saber, iba a decir, no para saber, para ser mejores, para hacer mejores elecciones para nosotros mismos. Y a final de cuentas, repito, es lo único que importa.